Había vivido toda mi vida en esta granja en Nebraska, rodeado de hectáreas interminables de maíz. Las estaciones marcaban el ritmo de mi existencia y nunca había habido grandes sobresaltos. Pero todo cambió una mañana cuando, mientras recorría mis campos, noté algo extraño. Un círculo perfectamente tallado en medio del maíz. No era el tipo de cosa que uno espera encontrar en una granja remota, donde las visitas de extraños son raras y el único sonido que rompe la tranquilidad es el viento entre las espigas. Al principio, pensé que se trataba de alguna broma pesada. Quizás algún grupo de jóvenes había entrado durante la noche y había decidido divertirse a mi costa. Pero había algo en ese círculo que no encajaba. No parecía hecho a mano. Las plantas de maíz no estaban simplemente aplastadas, sino que habían sido dobladas de una forma casi imposible, sin romperse, como si algo muy preciso y cuidadoso hubiera pasado por allí. Esa noche, después de cenar, me quedé pensando en el círculo. Una inquietud se apoderó de mí, una sensación de que había algo más en juego. Decidí salir a investigar. Llevé conmigo una linterna y mi rifle, por si acaso me encontraba con algún intruso. El aire de la noche estaba cargado de un silencio casi opresivo, roto únicamente por los crujidos ocasionales de las plantas de maíz. Me abrí paso hasta el círculo que había descubierto esa mañana, y cuando llegué, me quedé quieto, observando a mi alrededor. Sentía que algo me estaba observando, aunque no podía ver nada. Mientras inspeccionaba el terreno, noté un brillo tenue que provenía del suelo. Parecía irradiar desde debajo del círculo, como si algo estuviera enterrado ahí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Escarbé con las manos, quitando la tierra poco a poco. Lo que encontré debajo fue una superficie metálica, lisa y fría al tacto. Intenté raspar más tierra, pero el objeto era enorme, mucho más grande de lo que podía imaginar. Me levanté de golpe, sin poder comprender lo que estaba viendo, y fue entonces cuando lo escuché, un zumbido bajo, como el sonido de una maquinaria funcionando bajo mis pies. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero antes de que pudiera reaccionar, un destello de luz brillante iluminó el cielo sobre mí. Miré hacia arriba y vi algo que me dejó sin aliento. Una nave enorme, con forma ovalada, flotaba silenciosamente a varios metros sobre mi cabeza. La nave no emitía ningún ruido, salvo el zumbido lejano que resonaba en el aire. El terror se apoderó de mí. No sabía qué hacer, si correr o quedarme quieto. Estaba paralizado. La luz que provenía de la nave se intensificó y sentí una extraña sensación de mareo. El suelo bajo mis pies tembló levemente y el maíz comenzó a moverse, como si algo estuviera empujando desde abajo. Corrí de vuelta a la casa, sin mirar atrás. Cerré todas las puertas y ventanas y me quedé sentado en la cocina, tratando de procesar lo que acababa de ver. No había ninguna explicación lógica para lo que había sucedido. Mi mente estaba nublada por el miedo, pero una cosa era clara. Algo estaba ocurriendo en mis campos, algo que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. No pude dormir esa noche. Cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama, pensando que la nave había vuelto, que me estaban observando. Y aunque trataba de convencerme de que todo había sido un sueño o una alucinación, en el fondo sabía que lo que había visto era real. Algo, o alguien, estaba usando mi granja, y tenía la sensación de que pronto descubriría exactamente qué era. Al amanecer, salí al porche, mirando con recelo los campos que siempre había considerado mi refugio, pero ahora, esos mismos campos ocultaban un oscuro secreto. Sabía que no podía quedarme sin hacer nada. Tenía que descubrir qué estaba ocurriendo, aunque eso significara enfrentarme a lo desconocido. El día siguiente fue extraño. La luz del sol, que solía ser reconfortante, parecía no alcanzar los rincones más oscuros de mi mente. Mientras recorría mis campos, la inquietud me seguía a cada paso. Aunque no había rastro de la nave ni de la luz brillante, el círculo en el maíz seguía allí, intacto, como una cicatriz en la tierra. Intenté concentrarme en mis tareas diarias, pero mi mente no dejaba de vagar hacia lo que había visto la noche anterior. Decidí que no podía ignorarlo más. Necesitaba entender qué estaba sucediendo, aunque me aterrorizara lo que podría encontrar.
Llevé conmigo algunas herramientas y regresé al círculo. La superficie metálica que había descubierto la noche anterior seguía allí, pero esta vez estaba decidido a descubrir qué era. Comencé a cavar con más ímpetu, apartando la tierra con una determinación que crecía con cada palada. El objeto bajo tierra parecía inmenso. Cuanto más cavaba, más me daba cuenta de que no estaba frente a algo común. Las líneas eran suaves y perfectamente formadas, como si hubieran sido diseñadas con una precisión inhumana. Al cabo de unas horas, ya había despejado un área lo suficientemente grande como para revelar lo que parecía ser una compuerta. No había pernos ni asas ni nada que indicara cómo abrirla, pero mientras pasaba mis manos sobre su superficie, la compuerta se abrió con un leve siseo, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. El miedo que sentía era palpable, pero había llegado demasiado lejos para echarme atrás. Respiré hondo, y con la linterna en una mano y mi rifle en la otra, comencé a bajar. A medida que descendía, el aire se volvía más denso, cargado con un olor metálico y extraño, como si estuviera entrando en un lugar que no había sido tocado en siglos. Cuando finalmente llegué al fondo, me encontré en un pasillo estrecho, iluminado por una luz verde suave que parecía emanar de las paredes mismas. Avancé lentamente, escuchando mis propios pasos resonar en la estructura metálica. Había algo frío y antinatural en el ambiente, algo que me decía que no pertenecía a ese lugar. A medida que caminaba por el pasillo, comencé a notar figuras en las paredes. No eran exactamente dibujos, sino grabados de formas y símbolos que no podía entender. Parecían representar criaturas con cuerpos alargados y cabezas desproporcionadas, con grandes ojos negros que me seguían mientras avanzaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estas figuras no eran humanas. El pasillo me llevó hasta una sala circular, en cuyo centro había una mesa metálica inclinada, rodeada de extraños dispositivos que emitían un leve zumbido. Me acerqué con cautela, observando con detenimiento cada detalle. La mesa estaba equipada con correas en los extremos, como si estuviera diseñada para sujetar a alguien o algo. Y entonces lo vi. Sobre una de las paredes de la sala había un panel transparente, detrás del cual yacían lo que parecían ser cuerpos humanos. Mi respiración se aceleró al verlos. Estaban alineados en fila, como si fueran muestras o experimentos a medio terminar. Algunos cuerpos estaban incompletos, como si hubieran sido abandonados en mitad de algún tipo de disección. Otros parecían completos, pero sus rostros mostraban una expresión de terror congelada en el tiempo. Todo el aire de la sala se volvió denso, como si el espacio mismo fuera una trampa. De repente, un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. La compuerta por la que había entrado se cerró de golpe, dejándome atrapado en esa oscura sala. El pánico me invadió. Intenté abrirla sin éxito. Estaba atrapado en una nave enterrada bajo mis propios campos, con los restos de personas que, probablemente, habían sido víctimas de estos seres. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo de la sala, una sombra alta y delgada se movía. Sus extremidades eran largas, casi desproporcionadas, y sus ojos brillaban con una luz negra, carente de vida. Me observaba desde las sombras, con una calma escalofriante, como si ya supiera que no tenía escapatoria. Cada fibra de mi ser gritaba que debía correr, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado por el miedo. El ser se acercó lentamente, su presencia llenando la sala con una sensación de opresión. No emitía sonido alguno, pero a medida que se acercaba, podía sentir cómo una corriente de pensamientos ajenos inundaba mi mente. Pensamientos que no eran míos. Justo cuando pensé que era el final, la criatura se detuvo, como si estuviera evaluando si yo era digno de continuar. Entonces, sin previo aviso, una oleada de dolor atravesó mi cuerpo, dejándome caer de rodillas. Mi visión comenzó a oscurecerse, y lo último que pude sentir fue el frío metálico del suelo bajo mis manos, antes de perder el conocimiento. Desperté tumbado en el suelo frío de la nave, con una sensación de pesadez en todo mi cuerpo. Un dolor profundo latía en mi cabeza y en mi pecho.
como si algo se hubiera roto dentro de mí. Me costó un momento orientarme. La sala seguía siendo la misma, con las paredes de metal brillando bajo la luz verde tenue y los cuerpos inertes todavía alineados en la pared. El ser ya no estaba a la vista, pero su presencia, o la huella que había dejado, se sentía en el aire, como un peso invisible. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas temblaban. Algo estaba mal. Mi cuerpo no respondía del todo, como si hubiera sido manipulado, tocado de alguna manera más allá de lo físico. Logré levantarme con dificultad y tambaleé hacia la compuerta, esperando que esta vez se abriera. Al acercarme, la puerta se deslizó silenciosamente, como si me permitiera salir ahora que habían terminado lo que fuera que me habían hecho. Subí las escaleras lo más rápido que pude, con el corazón latiendo desbocado. Cuando llegué a la superficie, el aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada. Miré alrededor, y los campos de maíz se extendían frente a mí, tranquilos bajo la luz de la luna, como si nada hubiera sucedido, pero sabía que no era así. Nada volvería a ser normal. Mi granja, mi hogar, había sido profanado por algo más allá de la comprensión humana. Me apresuré hacia la casa, con el rifle en una mano y el miedo aferrado a mi mente. Mientras corría, una oleada de náusea me sacudió, obligándome a detenerme y apoyarme en una valla cercana. Sentí algo extraño bajo mi piel, como si algo estuviera moviéndose dentro de mí. Un terror primigenio me invadió. No podía evitar pensar que, de alguna forma, me habían implantado algo, que no era completamente yo mismo. Una vez dentro de la casa, cerré las puertas con llave, aunque sabía que una cerradura no detendría lo que fuera que estaba acechando allá afuera, o dentro de mí. Fui al baño y me miré en el espejo, buscando señales de algún cambio visible. Todo parecía normal, hasta que noté algo en mi cuello. Había una pequeña marca, como un punto rojo, casi imperceptible. La toqué y sentí un dolor sordo, una confirmación de que algo se había hecho. Me derrumbé en la silla del comedor, tratando de procesar lo que había pasado. Los recuerdos eran confusos, borrosos. Recordaba al ser, la sensación de su mente invadiendo la mía, y luego el dolor antes de perder el conocimiento. Pero lo que más me aterrorizaba era la sensación de que no todo había terminado. Algo seguía observándome, y no podía deshacerme de la certeza de que había sido marcado, seleccionado para algo que no entendía. Durante las siguientes horas, intenté mantenerme ocupado. Encendí las luces de la casa y me serví una copa de whisky para calmar mis nervios, aunque el licor no hizo más que amplificar mi ansiedad. Mi mente no dejaba de divagar, imaginando todos los posibles horrores que esos seres podrían estar planeando. La nave, enterrada bajo mi tierra, era una amenaza que no podía ignorar. Pasadas unas horas, comencé a sentirme peor. El dolor en mi cabeza se intensificaba y de vez en cuando sentía pequeños espasmos en mi pecho y abdomen. Me levanté, tambaleándome hacia la cocina, cuando algo dentro de mí se encendió, como un interruptor. De repente, todo en mi campo de visión se volvió más brillante, más nítido. Cada detalle de la habitación estaba extrañamente enfocado, como si mis sentidos estuvieran amplificados. Escuché algo en la distancia, algo que no debería haber podido oír. Era un sonido mecánico, como el mismo zumbido que había escuchado antes bajo tierra. Venía de los campos. Mi corazón se aceleró. Sabía que debía ir, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si era parte de lo que me habían hecho? ¿Y si estaban controlándome, manipulándome para que volviera a ellos? Me forcé a salir de la casa, llevando mi linterna y mi rifle una vez más. Mientras caminaba hacia los campos, el zumbido se hizo más fuerte, más insistente. Cada paso que daba, sentía que algo dentro de mí respondía a ese sonido, como si fuera una llamada. Llegué al círculo de maíz, y allí, en el centro, la tierra temblaba. Sabía que la nave estaba allí abajo, pero esta vez no había ninguna compuerta abierta ni luz que emanara del suelo. El zumbido se detuvo repentinamente, y el silencio que quedó era aún más aterrador. Sentí que algo estaba a punto de suceder, algo que no podía evitar.
justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y correr de regreso a la seguridad de la casa. El dolor en mi pecho se intensificó y caí al suelo de rodillas, jadeando por aire. Una fuerza invisible tiraba de mí hacia el suelo, hacia el lugar exacto donde estaba el círculo. Caí sobre la tierra, sintiendo que mi cuerpo ya no me pertenecía. Una visión fugaz pasó por mi mente. Los seres, sus largas extremidades, sus ojos negros vacíos, estaban dentro de mí, controlándome desde el interior, usándome como un peón en su juego. Era su próximo experimento, su próximo sujeto. La sensación de estar siendo controlado era insoportable. Mi cuerpo se movía por voluntad propia, arrastrándome hacia el centro del círculo, como si estuviera siendo atraído por una fuerza que no podía resistir. Intenté luchar contra ella, pero era inútil. Algo dentro de mí estaba ejerciendo un control absoluto, y no importaba cuánto me esforzara, mi voluntad se desvanecía. Mis músculos respondían a un impulso ajeno, a una fuerza invisible que gobernaba cada movimiento. El dolor en mi pecho se hizo más intenso, y de repente sentí un tirón dentro de mí, como si algo estuviera tratando de escapar de mis entrañas. Grité, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Era como si estuvieran manipulando mi cuerpo desde adentro, reorganizando mis órganos, cambiando mi estructura. Cada fibra de mi ser se retorcía bajo la presión, y el terror me invadía con una fuerza implacable. En medio de mi desesperación, la tierra bajo mis rodillas comenzó a vibrar de nuevo. El mismo zumbido que había escuchado antes retumbó desde lo más profundo del suelo, y la superficie metálica que había encontrado bajo el maíz comenzó a moverse lentamente. Una abertura, pequeña pero creciente, se estaba formando justo debajo de mí. Sabía lo que venía. Iban a llevarme, a arrastrarme hacia las profundidades de esa nave maldita. La apertura se ensanchó lo suficiente como para que algo pudiera emerger. Y entonces lo vi. Un brazo largo y delgado, de piel grisácea y lisa, salió de la grieta. Sus dedos terminaban en garras finas y se movían con una gracia antinatural. Pronto apareció un segundo brazo, y luego la cabeza de la criatura. Era alta y delgada, más alta de lo que había imaginado, con grandes ojos negros que me observaban con un interés frío, sin emoción. Era la misma criatura que había visto en la sala subterránea, pero esta vez estaba frente a mí, fuera de su dominio, en mi mundo. Intenté levantarme, pero no pude. Mi cuerpo no me obedecía. La criatura se acercó lentamente. Sus movimientos eran fluidos, como si no hubiera gravedad que la afectara. Sus ojos, enormes y vacíos, me estudiaban con una intensidad que me hizo sentir como un insecto bajo una lupa. Sentí su mirada penetrando más allá de lo físico, como si estuviera inspeccionando cada rincón de mi mente. En ese momento, algo cambió. Las imágenes que veía comenzaron a distorsionarse. Mi visión se nubló y una serie de destellos cegadores me envolvieron. De pronto, me encontré en una especie de sala de operaciones, pero no era nada como lo que había visto antes en la nave. Las paredes eran blancas, casi relucientes, y había una serie de dispositivos flotando a mi alrededor. Podía sentirlos moviéndose, sus zumbidos eran bajos y rítmicos, pero no podía ver bien lo que eran. Miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba atado a una mesa, exactamente como las que había visto en la sala subterránea. Mis brazos y piernas estaban inmovilizados por correas invisibles, y aunque intentaba moverme, era inútil. Mi corazón latía con fuerza descontrolada, y el miedo me ahogaba. Sabía que el experimento había comenzado. Un grupo de las criaturas se acercó. Eran varias, todas con el mismo aspecto alto y delgado, y todas con esos ojos negros insondables. Ninguna hablaba, pero podía sentir una conexión mental, como si estuvieran comunicándose entre ellas a través de pensamientos. Sus manos se movían rápidamente sobre mi cuerpo, activando los dispositivos que flotaban a mi alrededor. Un dolor agudo atravesó mi cabeza cuando uno de esos dispositivos emitió una luz brillante. Sentí como si mi cráneo se estuviera abriendo desde dentro. Las imágenes en mi mente comenzaron a cambiar. Vi recuerdos que no eran míos, flashes de otros lugares, otros mundos. Vi estructuras enormes en planetas lejanos, criaturas de formas imposibles que se movían en el vacío del espacio.
Sentí emociones que no me pertenecían: miedo, desesperación, pero también curiosidad y hambre. Era como si las criaturas estuvieran introduciendo fragmentos de otras vidas, otros seres, dentro de mi cerebro. Intentaban, de alguna manera, comprender la mente humana, o peor aún, modificarla para sus propios fines. El dolor era insoportable. Cada segundo que pasaba, sentía que algo dentro de mí se rompía. Mi sentido del yo comenzaba a desvanecerse. Ya no sabía quién era, qué parte de mí seguía siendo real. Los recuerdos de mi infancia, de mi vida en la granja, se mezclaban con imágenes alienígenas, y no podía distinguir qué era verdad y qué era fabricado. De repente, una voz rompió el silencio. No era una voz audible, sino algo que resonaba en mi mente. Tú eres el siguiente. Tu transformación está en marcha. Era un mensaje claro, frío y directo. No había escape, y la transformación de la que hablaban no era física, sino algo mucho peor. Estaban cambiando mi mente, reescribiendo quién era yo, borrando mi humanidad para reemplazarla con algo desconocido. La desesperación me invadió. Intenté gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. Sabía que no podía detener lo que estaba ocurriendo. Era solo cuestión de tiempo antes de que me convirtiera en otra de sus marionetas, en otro de los cuerpos inertes que había visto en la nave. Estaba atrapado, un prisionero de su experimento, y el final ya no era mío. La oscuridad se cernía sobre mi mente, mezclada con las imágenes de esos mundos lejanos, los cuales ya no sabía si eran reales o solo invenciones de esas criaturas. Estaba atrapado en una especie de limbo, donde la frontera entre mi conciencia y su manipulación se desvanecía. Los recuerdos de mi vida en la granja parecían desmoronarse como polvo entre mis dedos, cada vez más lejanos, más difusos. El zumbido de los dispositivos alienígenas se fusionaba con los latidos frenéticos de mi corazón. Mi cuerpo, atado a esa mesa de operaciones invisible, ya no me pertenecía. Pude sentir cada célula en mí alterándose, como si una infección se extendiera por mis venas. Pero no era una enfermedad normal. No, lo que estaban haciendo era mucho más profundo, más oscuro. Estaban arrancando lo que me hacía humano, despojándome de todo rastro de lo que alguna vez fui. De repente, una de las criaturas se acercó a mí, sus ojos vacíos fijos en los míos. Sin necesidad de palabras, entendí lo que me estaba comunicando. La fase final está por comenzar. El pánico me embargó, pero no pude moverme, no pude gritar. Sabía que lo que viniera después sería irreversible. Sentí un dolor punzante en mi espalda. Algo estaba penetrando mi columna vertebral, un frío glacial que se extendía desde mi nuca hasta los pies. Era como si estuvieran instalando algo dentro de mí, un dispositivo, una herramienta, o quizá algo peor, una mente. Mis pensamientos se volvieron confusos, entrelazados con fragmentos de palabras y conceptos que no entendía. Mi mente era una maraña de recuerdos rotos, tanto míos como de otros seres que no reconocía. Por un momento, vi un destello de claridad. Recordé la granja, el aroma del maíz al atardecer, el crujido de las hojas secas bajo mis botas y el cielo inmenso y despejado de Nebraska. Recordé a mi padre, que me enseñó a cuidar la tierra, y a mi madre, que me contaba historias al pie del fuego. Pero esas imágenes se desvanecieron tan rápido como llegaron, reemplazadas por un abismo de vacío. Sentí que una parte de mí estaba siendo arrancada para siempre. De pronto, mi cuerpo comenzó a convulsionar. Los dispositivos flotantes emitieron un destello de luz más brillante, y las criaturas se movieron a mi alrededor, ajustando lo que parecían controles en el aire. Cada espasmo me alejaba más de lo que solía ser. Cada segundo me hundía más en el abismo. Podía sentir la desconexión total de mi mente y mi cuerpo, como si estuviera siendo redirigido, como si mi mente estuviera siendo transferida a otro lugar. Finalmente, el dolor cedió. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el sufrimiento que había experimentado antes. No sentía nada, ni miedo, ni dolor, ni siquiera el alivio de haber terminado. Mi mente estaba vacía, incapaz de procesar emociones o pensamientos. No era la calma, sino la ausencia total de todo lo que alguna vez fui.
Escuché de nuevo la voz en mi mente, esta vez mucho más clara. Ya está hecho. No necesitaba ver mi reflejo para saber que ya no era yo. Mi cuerpo se levantó de la mesa, pero no por mi voluntad. Observaba todo desde algún rincón oscuro de mi propia conciencia, como un espectador atrapado en una jaula invisible. Mis ojos, o lo que alguna vez fueron mis ojos, se movían por la sala, mirando a las criaturas con una frialdad calculada. Has sido seleccionado para llevar a cabo la siguiente fase. Continuó la voz. No era una simple voz. Era un conjunto de pensamientos, de órdenes que ahora estaban incrustadas en mi ser. Estaba completamente bajo su control. Me di cuenta de que, en esencia, ya no existía. Lo que estaba de pie en esa sala era un cascarón, un recipiente para algo mucho más oscuro. Ellos habían tomado lo que querían de mí, y ahora me estaban usando para sus fines. Pero ¿cuál era ese propósito? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi granja? De repente, la nave comenzó a vibrar. La abertura en el suelo se cerró, y sentí que algo profundo bajo la tierra comenzaba a moverse. Las criaturas se agruparon en formación, como si se prepararan para marcharse. Y entonces lo entendí. La granja, mi hogar, mi vida, todo había sido parte de su plan. Habían elegido este lugar no por su aislamiento, sino porque estaban transformando el terreno. Mi granja era solo el principio. Estaban utilizando la tierra para sus experimentos, y yo era solo un medio para su propósito final. Caminé hacia la salida de la nave, pero no lo hacía por mi propia voluntad. Ellos me controlaban por completo. La tierra temblaba bajo mis pies, y las luces en el cielo comenzaban a parpadear. Sentí que algo grande, algo más allá de la comprensión humana, estaba ocurriendo. Cuando salí de la nave, los campos de maíz se veían diferentes. El aire estaba cargado de una electricidad estática, y en el horizonte, una figura enorme y oscura se alzaba. No era un ser, sino una estructura, algo que no pertenecía a este mundo. Sabía que el experimento no había terminado. Apenas estaba comenzando. Los seres que me habían transformado observaban desde las sombras, esperando el siguiente paso. Y yo, ya no un hombre, sino un peón en su juego, caminaba hacia la estructura, consciente de que mi destino ahora estaba atado a ellos para siempre.